Buenas tardes, aceitera, para que no cuestionen que vamos a armar sin agregar aceite. Buenas tardes de nuevo. Fiat Uno, el Fire, le pintamos un poquito el block. Cambio de aro, ya tenemos los pistones limpios. Recuerden que siempre tienen que tratar de limpiar una por una cada ranurita para que el aro nuevo asiente o cierre bien, principalmente. Así que bueno, acá tenemos los aros. Me trajeron esta marca, lo trajo el dueño, así que vamos a empezar a armar lo que es el motorcito. Tenemos una pequeña bruñida, suavecita, están muy lindo están muy lindos los cilindros, no tienen rebarba. Así que bueno, vamos a poner lo que es la distribución completa, más bomba de agua, perdón, y alguna otra cosita más. Está todo limpio y vamos a empezar con los aros. No les voy a mostrar mucho, por supuesto, porque ustedes ya saben cómo es que va esto, cómo va armado. Así que bueno, vamos a mostrar muy poquito de esta parte y vamos a ir mostrando parte de cada cosa, ¿no es cierto?, en lo que podamos. Y por supuesto, esta vez lo que les voy a mostrar, sin ningún lugar a duda, lo que les voy a mostrar es que sí lubrico los metales, porque en el motor del R11 o el motor Junior que hice, no mostré que los había aceitado. Claro, no tenía la aceitera yo en ese momento, no la tenía como ahora, pero tenía, en algún momento se muestra que yo estoy mojando el dedo y pasándole con el dedo. A ver, a los que cuestionan tanto, no debe haber ningún mecánico que arme un motor sin lubricar los metales. No debe haber un solo mecánico que arme un motor sin aceitar los metales. Nadie, o la leva, o las válvulas, o lo que sea. No debe haber nadie. Así que muchachos, no busquen la quinta pata del gato cuando uno arma un motor o cuando uno muestra algo, porque son ridiculeces. ¿Cómo van a decir que no se arma? Si ustedes se fijan en que se arma sin lubricar, si ustedes se fijan bien, se van a dar cuenta de que, en detalle, de que yo estoy mojando el dedo, mojo el dedo, le paso al metal y listo. O sea, no jodan porque quedan en ridículo. Bueno, vamos a seguir con esto. Mirá, les voy a mostrar. Acá tenemos, ahí, ella es la Mai, la gordita. Bueno, a este Fiat Regata le saqué el motor 1.6 y le estoy por adaptar un 1.3 que tenía yo, así que bueno, vamos a mostrar eso. Y ahora se va a venir un Gol diésel. Un saludo para Nano, Nanofus de Villa Elisa, que me compró el motor del AP 1.6 para ponérselo al Gol de él. Él tiene un 1.9, creo que es, de un Gol, y está gastando más aceite que combustible, así que le vamos a estar
haciendo la adaptación del 1.6 del Gazelle al 1.9 diésel del Gol. Así que bueno, saludito para el amigo que iba a pagar el asado, al final no pagó nada. No, qué mentiroso que es. Ahora me estoy dando cuenta, qué mentiroso que es. Así que calculo que para esta semana, que ya no tengo turno, pero creo que le vamos a hacer la adaptación y ya vamos a subir el video, todo. Así que bueno, amigos, ahora seguimos con otras partes más del armado de este motor. El motor 1.6 y le estoy por adaptar un 1.3 que tenía yo, así que bueno, vamos a mostrar eso. Y ahora se va a venir un Gol diésel. Un saludo para Nano, Nanofus de Villa Elisa, que me compró el motor del... Bien, ya tenemos para ir armando. Vamos a pasar el trapito. La flechita para arriba, la distribución. El aro tiene esta abertura acá. Tiene la otra de este lado. Y el aceitero está por acá. Bueno. Bueno, tenemos, me van a decir que no le he hecho aceite a lo que es los aros. Ahí, fíjense, le estoy echando. Nadie va a decir ahora que no le estoy echando o que le echo poco. Y le vamos a echar acá. Miren, fíjense que le estoy echando. Ahí está. ¿Está bien ahí? Bueno. Así que vamos a poner ahí. Flechita para arriba. Nunca lo hago así, pero bueno, siempre lo armo abajo, afuera. Vamos a ver qué detalle encuentra la gente ahora. Pues siempre hay gente que encuentra detalles de las cosas que uno arma. Así que bueno, vamos a esperar sus comentarios. No encontraba la perillita esta. Ay, Dios. Bueno. Ya todos sabemos, todos saben cómo va puesto eso. Y ahora, como no tenemos la masa de cabo de madera, pusimos un trapo y le vamos a pegar así. Ahí está. Llego. Un poquito de trapo por las dudas y fíjense que sí le estoy echando aceite. Sí le echo aceite. Estoy mostrando que le echo aceite. Porque están diciendo de que no he hecho aceite. Bueno, sí le estoy echando aceite. Expliqué 1000 veces por qué no se vio que le eché aceite. Pero siguen cuestionando en cada comentario por qué no le eché aceite. Bueno, le eché aceite. Le eché aceite. Ahora vamos a ir
al 4. Recuerden que no se puede golpear ningún material con hierro, por eso les aclaré de que le estaba echando o poniendo un trapito para que vean que no he golpeado. Revisamos nuevamente que no estén alineados, ponemos uno por acá, al otro lo damos vuelta allá y a este, el de aceite, lo corremos un poquito más para acá, ahí, este lo vamos a alinear más acá, lechita para arriba, aceitera, le echamos aceite, bastante aceite para la ensalada, y acá también le echamos aceite. Lechita. Este video lo iba a hacer en vivo, después no quise porque hay que cortar, tengo que cortar por un montón de cosas, estamos adaptando lo que es el regata y tengo que ir a dar una mano y un montón de cosas. Por ahí llega alguno, tengo que cortar porque no puedo dejar de atender a los clientes tampoco, por supuesto. Yo para eso tengo que cerrar el taller para hacer un video en vivo y poner un cartel de que no puedo atender a nadie. Porque se complica, vienen y necesitan ser atendidos, por supuesto. Este Fiat Uno tiene que quedar espectacular porque, ya les digo, los cilindros, o sea el motor, tenía 150.000 kilómetros y lo recalentaron todo eso y bueno, pasó eso, se acabaron los aros, pero es un motorcito que no tiene rebarba, que no tiene nada, que tiene que quedar perfectamente. Ahí tenemos lo que es la parte, ya pusimos los pistones, como habían visto, ya están puestos pistones. Ahora vamos por la bombita de agua, que podría ponerla en otro momento si quiero, pero la vamos a poner ahora. Pusimos la junta, le pusimos un poquito de silicona. Un poquitito de silicona simplemente. Cazamos otros tornillitos, pero bueno, nos equivocamos de tornillo. Y listo. Y ahora vamos a seguir con la parte de la bomba de aceite, con la parte del chupón de aceite y lo que es el cárter. Bueno, ya tenemos... No pude mostrar nada porque bueno, andamos muy jodidos con el tema del tiempo. Cambiamos los tapones, los registros de aguas, puse lo que es la bomba nueva, regulador o tensor. Me falta ahora sacar lo que es el engranaje de la polea, el engranaje de la leva, y bueno, ya pusimos lo que es filtro, el caño de agua nuevo acá, el que va de la salida de la bomba. Le pusimos un poco de grasa a lo que es la leva, por supuesto, bujías nuevas. Estas manchas que quedan, bueno, lamentablemente no lo saca lo que es el limpiador el desengrasante.
Y ahora les voy a mostrar lo que es la punta puesta a punto del FIRE. Fíjense que tenemos lo que es la leva, la marca de la leva, bien al centro. Va bien al centro. Y tenemos lo que es la marca esta con el punto máximo superior, que fue con la bujía, por supuesto, afuera lo pusimos. Y nos dejó esta marca que ya estaba puesta. Este es un sistema muy sencillo, pero supónganse que no tienen lo que es la marca de la leva. Fíjense cómo es el balance. Tenemos escape en ataque y acá tenemos admisión, ¿sí? Escape y admisión. Después acá por supuesto seguimos con escape, admisión, admisión. Acá tenemos escape nuevamente, ven ahí, vamos a escape, tenemos admisión y escape. Así que bueno, ahora vamos a cruzar lo que es el tema de la polea y ya la de la correa y ya la vamos a tensar. Bueno, ahí como les había mostrado, punto máximo superior. Si no están seguros cómo es la marca, sacan la primera bujía y por supuesto introducen algo blando, digamos, como para ver cuando está en el recorrido hacia arriba. Si lo pasan, no le va a quedar a punto porque va a ser cuando descomprimen. Este 1.3, fíjense, vamos a dar la vuelta. Está el punto máximo superior, o sea el primer cilindro arriba, giramos la leva y no tocan las válvulas. Así que bueno, ahí tenemos punto máximo superior. La correa, no sé si será o no cierto, pero siempre la marca hacia el lado que uno la puede ver. Ahí quedaría a punto y simplemente le hacemos, en este caso no tengo la herramienta preparada, es fácil hacerlo de afuera, le damos la tensión, como en este no tenemos el guía o el regulador que nos marque cuando está bien tensa la correa, simplemente la giramos y tiene que mover de esta manera. Tienes que estar no muy tirante para que no joda lo que es la bomba de agua o el bolillero de lo que es el tensor. Así que tiene que tener esta pequeña oscilación o girarla así. Le di a la tapa 2 kilos y a los 20 minutos, media hora le di 4 y después la llevé a 90 grados con el goniómetro, por supuesto. Así que bueno, esta parte queda terminada, me faltaría poner la tapa en la admisión y después ya lo colocamos. Y acá tenemos el Fiat Uno, muy complicado estuvimos, así que no tuve tiempo de hacer mucho más. Está armado, está puesto, estamos por darle marcha. Bueno, teníamos una falla, cambiamos los cables de bujía como había dicho, la bujía ya era nueva, pero encontramos un inyector que estaba fallando, así que lo sacamos. Seguramente después va a tener que llevar a calibrar los inyectores también, hacerle una limpieza, pero este inyector estaba roto. No es que se me rompió, sino que estaba roto porque ya cuando entró con esa falla. Así que bueno,
Estamos esperando que el dueño me traiga el inyector, colocarlo y después ya le muestro cómo quedó. Y ahora sí, ya le cambiamos lo que es el inyector, así que bueno, empezó ahora con una pequeña fallita, hace un par de minutos que está en marcha y tiene una, no sé si lo notan, una pequeña sacudida, pero cuando uno, vamos para acá, cuando uno lo acelera, en pareja. Estamos esperando que prenda el electro por primera vez y ya va a quedar. Bueno amigos, hasta acá llegamos. Vamos a corregir esa pequeña fallita que tiene y ya se lo vamos a entregar al dueño. Hasta luego.